Buenas tardes con todos los presentes. Somos estudiantes de la Facultad Ciencias de la Educación de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura de sexto nivel. El propósito de este video es presentar el tema de la crónica y el comentario. El grupo está conformado por Angélica Sabando, Luz María Andrade, Narcisa Mero, Ángela Zambrano y la persona que le habla. A continuación, va a exponer la compañera Luz Andrade con el tema de la crónica. La crónica. La crónica es una narración histórica que expone hechos siguiendo un orden cronológico. En sí, la palabra crónica proviene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, los libros que siguen un orden de tiempo. En sí, el resumen de la crónica es una narración corta, escrita o hablada por el mismo autor y publicada en una sección habitual del periódico, de la revista o ya sea de un programa de televisión, en donde se relatan hechos cotidianos y otros asuntos relacionados, por ejemplo, con el arte, el deporte y la ciencia, etc. En los medios como estos de comunicación se clasifican como también crónicas amarillas o crónicas blancas, que según su contenido, las crónicas amarillas tienen el material más subjetivo y generalmente su voz autoriza a una persona o un cuidado común. En cambio, en las crónicas blancas usan material más objetivo y su voz autoriza, por ejemplo, generalmente la autoridad y un poco más profesional, se podría decir. En sí, la crónica busca describir los hechos relatados de acuerdo a su propia visión crítica de hechos, a menudo con frases dirigidas hacia el lector, como si estuviera en sí estableciendo un diálogo. Algunos de los tipos de crónicas son periodísticas, humorísticas, de historias, de ficción, narrativa y ensayos, poemas o líricas. La importancia que tiene la crónica en la sociedad es muy importante, ya que cuenta una sucesión o un orden de hechos. Es necesario ya que nos mantiene comunicados con lo que pasa en sí en nuestro país o en el mundo exterior. De acuerdo a un autor que quise destacar esta frase que decía, la crónica le pone el alma y el rostro a la noticia. En la crónica hay que saber dos puntos primordiales que debemos en sí conocer, que sería la investigación y cómo escribir. Lo primero demanda una búsqueda diligente que hay que observar, mirar, entrevistar, caminar, anotar y buscar datos tras otros. Y luego viene la escritura, que en sí se necesita un estilo, por ejemplo, atractivo, que es una crónica de narración más de interpretación, pero nada vale a lo último si no tiene en sí la reportería sólida. A continuación, la estudiante Angélica Sabando. Bueno, les voy a dar las características de las crónicas. El tiempo en que se define la crónica es un ritmo y una creabilidad de la historia. Además de narrar la noticia, el cronista emite un juicio valorativo sobre los hechos o acontecimientos. La crónica tiene un estilo personal como elemento valorativo. Asimismo, se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia al lector. También se utiliza una descripción para ambientar o llamar la atención de la persona que está leyendo la crónica. Por tanto, cuenta un acontecimiento de interés colectivo que ayude a la sociedad a informarse. Enfatiza el cómo sucedieron las cosas de un hecho o un acontecimiento. Además, usa un lenguaje sencillo y claro para llamar la atención del individuo que está leyendo la crónica. De la misma manera, tiene una interpretación subjetiva de hechos ocurridos, contados desde un lugar en el que se produce o una implicación clara de la cronología. Sirve como fuente de consulta para historiadores, investigadores, etc. Deja constancia de un suceso o acontecimiento.
Relata lo que se dieron, cómo se dieron las cosas, cómo ocurrieron, cómo se interpreta, y de la misma manera el cronista emite su juicio para que así la crónica sea valorativa. Proseguimos con el tema del comentario. A continuación, la estudiante Ángela Zambrano. Bueno, el comentario. ¿Qué es el comentario? Esta es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace más bien acerca de una cosa o una persona. Ya puede ser algún libro o algo que la persona esté observando. Dicha mención puede más bien desarrollarse por vía oral o por escrito. Como sabemos, gracias al Internet, ya que ha sido un gran avance en estas épocas, desde hace años, ¿no? En la actualidad, los lectores, oyentes o televidentes que pueden realizar estos dichos comentarios son como más bien una gran facilidad para que ellos puedan expresar sus opiniones o sus propios criterios, ya que esto lo emiten a raíz de sus propias ideas, ¿verdad? Entonces, los comentarios suelen más bien tener ciertos moderadores que estos permiten a realizar de una mejor manera, como quiera, el sitio web que ellos tienen o alguna plataforma digital, ya que permite controlar que no haya comentarios que realmente no estén dentro del contexto. También sabemos que el comentario suele ser más bien la explicación de un texto para facilitar su intelección. ¿Qué queremos decir? Que es más bien de este modo el lector puede entender sencillamente la obra o dicha cosa que estén observando en cuestión de segundos. ¿Qué queremos resaltar sobre la importancia de estos comentarios? Tienen como importancia ya que contribuyen a la credibilidad y más bien dan la autoconfianza que la persona posee para emitir dicha cosa. También cabe resaltar que es importante porque la puntuación que esta, como quiera, emite es la calidad de su anuncio y también, por lo tanto, da mejor a tener tantos comentarios de huéspedes anteriores como sea posible. Continuamos con la estudiante Narcisa Mero. Características del comentario, tenemos que la opinión es subjetiva y personal. Esto nos quiere decir que la persona, al emitir su punto de vista, debe hacerlo de una manera, como la palabra lo dice, subjetiva. Debe ser algo que salga de él y no dejarse influir por otros comentarios. Altamente valorada en los medios de comunicación masiva. Esto nos quiere decir que estos comentarios, estas valoraciones las vamos a encontrar en los medios masivos, como son los periódicos, las revistas, los artículos, e incluso también lo podemos encontrar en páginas de internet, ya que vivimos en un mundo muy globalizado, entonces ya se usa poco lo físico y más lo virtual. Se lo enmarca dentro del género de la opinión, porque precisamente consiste en la emisión de un juicio. Esto lo que está significando es que la persona va a poder emitir un comentario positivo o negativo acerca de la noticia de la que está hablándonos. Pero para poder hacer esto, esta persona primero debe de haber leído muy bien la noticia de las que va a dar, haberlo analizado y aprender a interpretarlo, porque no puede simplemente dar un juicio de valor acerca de una noticia leyéndolo de una manera muy superficial. Entre los tipos de comentarios tenemos el crítico. Esto nos aborda un objeto o una situación desde un punto de vista analítico, algo más pensativo. Tenemos el comentario histórico, que nos da una idea acerca de un hecho histórico que sucedió, algo un poco más antiguo, pero que no deja de ser importante. Filológico, esto lo que nos hace es que lo aborda desde un objeto que lo pone desde una parte tradicional, algo más letrado. Literario, que como su misma palabra lo dice, esto lo hace desde el género de la literatura. Puede ser de una obra o de algo que tenga que ver con el género literario. Bíblico,
como su misma palabra lo indica. Esto es un comentario que se hace acerca de cosas referentes a la Biblia, de versículos o lecturas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Disertaciones, estas son el razonamiento que sostiene desde un pensamiento razonado y metódico de un tema. Continuamos con los ejemplos. Le voy a presentar los ejemplos de la crónica y el ejemplo del comentario. Aquí nos podemos encontrar con un ejemplo de crónica sobre la violencia familiar. Esta crónica menciona lo siguiente: la violencia intrafamiliar es un tema que poco a nada se ha tratado en los últimos meses por las autoridades locales y del gobierno central, entendiendo este tema desde una arista de salud pública, donde se entiende que el entorno familiar es el lugar donde se genera la violencia. De los 5.4 millones de dólares que tenía que destinar el Estado en el 2020 para la aplicación de la ley de erradicación de la violencia en el país, el gobierno decidió reducir el 84% de este presupuesto a $876.862, algo que sin duda generó indignación y preocupación a las personas que fueron víctimas de violencia y a colectivos de defensa a mujeres y derechos humanos. Esta crónica fue publicada en el 22 de junio de 2020 en una presa en Chimborazo. Proseguimos con el ejemplo del comentario. Este comentario hace referencia a la crónica que se mencionó anteriormente. Con triste regularidad nos enfrentamos a las llamadas tragedias familiares, pero si argumentamos prematuramente que tales actos no pueden prevenirse, lo hacemos demasiado fácil porque la violencia familiar surge en un clima social en que los vecinos y las autoridades miran hacia otro lado en lugar de actuar. Los perpetradores, en la mayoría son hombres, son a menudo discretos y socialmente bien encerrados solo por primera vista. Si quisiera, podría ver que muchos perpetrados posteriormente revelan signos de sobrecarga, incapacidad de conflictos en una etapa temprana. En muchos casos, también de violencia. Todavía vivimos en una sociedad donde la violencia familiar se suele tolerar y se considera un asunto privado. Comentario por Gonzalo José. Para finalizar, los temas expuestos anteriormente, la crónica y el comentario, son de total importancia ante la sociedad. ¿Por qué para la sociedad? Porque la crónica nos mantiene informados y el comentario lo podemos visualizar de acuerdo al texto que la gente puede interpretar y analizar. Además, hay que tener en cuenta que estos dos temas hay que saberlo manejar, porque la persona que va a redactar una crónica debe hacerla de manera correcta, investigando e indagando, y sobre todo, ser parcial ante esto. Y el comentario debe ser subjetivo y dar un juicio de valor. Le agradecemos por visualizar nuestros videos. Muchas gracias.